Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar de una decisión sin duda alguna fundamental para muchas personas en medio de esta pandemia de COVID-19. Entre salvar vidas y morir, los profesionales de la salud enfrentan casi siempre este tipo de situaciones. Más de 1,000 enfermeras han muerto en 44 países durante la pandemia. Le presentaremos un testimonio de una trabajadora de la salud que sufrió agresiones por parte de ciudadanos solo por el hecho de ser enfermera y de atender a pacientes con COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud alerta sobre los riesgos de abrir demasiado pronto en algunas regiones. Estaremos dándole detalles de esta alerta. Al menos 24 millones de estudiantes podrían abandonar la escuela debido a la pandemia de COVID-19, según la Organización de las Naciones Unidas. Hoy nuestro reporte viene desde Colombia. Revisaremos cuál es la situación actual en este país. Vamos a nuestra pieza introductoria. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos cuenta cómo el personal de la salud se enfrenta a una serie de virus y bacterias que ponen en riesgo su vida y así se mantienen firmes frente al campo de batalla. Ante virus, bacterias y enfermedades mortales en la línea de batalla se mantiene firme el personal de salud. Hoy, con 30 millones de contagios y 943,000 decesos por el nuevo coronavirus, hay una revolución de protocolos científicos para delinear los procedimientos específicos para prevenir un shock mayor por COVID-19. El profesional de la salud se enfrenta a un cóctel de grandes amenazas mundiales en salud que se contrae por zoonosis, esto es, de animales que pueden contagiar a los humanos, así como es el virus del ébola, hanta, influenza aviar, fiebre de dengue y COVID-19. Su salud y vida se expone a diario. Ellas y ellos están en la primera línea de lucha contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud del planeta, quienes deben de revisar, estudiar y analizar cada protocolo para la atención del paciente, así como el algoritmo diagnóstico y de alta sanitaria para el propio personal de salud en unidades de atención y que presentan síntomas de infección respiratoria aguda. En caso de dar positivos, son evaluados por sus propios colegas. A 9 meses de la pandemia por COVID-19, cerca de 7,000 profesionales de la salud han perdido la vida por COVID-19. México, Brasil y Estados Unidos registran el mayor número de casos de acuerdo a un estudio de Amnistía Internacional. Los contagios y muertes en este sector revelan la magnitud del problema en el sistema sanitario. En mayo, España reportaba más de 50,000 casos confirmados por COVID-19, Brasil con más de 30,000 profesionales de la salud, Italia cerca de 25,000 trabajadores de la salud infectados y Chile con 8,000 contagios. En el quinto mes del año, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos reportaba alrededor de 60,000 trabajadores de la salud que habían enfermado por COVID-19. En la actualidad, esta cifra se ha duplicado en estos países. Hoy, por cuidar la salud de sus pacientes, el personal de salud se debate entre salvar vidas y morir en la línea de batalla de COVID-19. La esperanza para que el planeta esté libre de COVID-19 urge que todas y todos asumamos la responsabilidad social de mantener el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento sano, pero sobre todo
En caso de tener signos y síntomas, quedarse en casa o acudir con un profesional de la salud. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura López. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 en el planeta registrados por la Organización Mundial de la Salud se elevan ya a 29,7 millones, más de la mitad en el continente americano, que superó la barrera de los 15 millones de positivos. Los fallecidos en el mundo ascienden a más de 937.000, de acuerdo con los datos del organismo con sede en Ginebra, que contabilizó más de 4.500 decesos en las últimas 24 horas. Tras América, el sur de Asia se sitúa como la segunda región más afectada por número de casos, con 5,7 millones, seguida de Europa, a punto de sobrepasar los 5 millones de contagios y con cifras de nuevos positivos diarios, unos 50.000, que ya superan las de la primera oleada en marzo y abril. Por países, el más afectado por número de casos sigue siendo Estados Unidos, con 6,5 millones, seguido de India, con 5,1 millones, pero cifras de contagios diarios que triplican las del territorio estadounidense, por lo que podría colocarse en primera posición en pocas semanas si continúa la actual tendencia. 5 países latinoamericanos están en la lista de las 10 naciones más afectadas en cuanto a contagios. Son Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina. La OMS destacó, por otra parte, que un 14% de los casos globales de COVID-19, es decir, unos 4 millones, 1 de cada 7, los han sufrido trabajadores sanitarios, por lo que pidió a los gobiernos mayores esfuerzos por proteger a este sector tan golpeado por la pandemia. En algunos países, ese porcentaje llega a ser del 35%, subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su intervención en el Día Mundial para la Seguridad de los Pacientes, este año dedicado especialmente a homenajear a los trabajadores sanitarios. Recientes estudios citados por la OMS subrayan además que 1 de cada 4 profesionales de la salud dice haber sufrido ansiedad o depresión durante la pandemia y 1 de cada 3 padeció insomnio. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Vaya cifras esta que nos ofrece nuestro compañero Antonio Broto respecto no solamente a las agresiones que han sufrido médicos, enfermeras, enfermeros en medio de esta pandemia, sino también la ansiedad, la depresión en la que muchos de ellos pues han caído debido precisamente a la situación que enfrentan día con día. Y mire, más de 1,000 enfermeras han muerto en 44 países durante esta pandemia. Alrededor del 14% de los casos de COVID-19 notificados a la Organización Mundial de la Salud corresponden a trabajadores del ramo. En algunos países, la proporción puede llegar hasta el 35%, informó el director Tedros Adhanom Ghebreyesus. Antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, los profesionales de la medicina ya corrían un mayor riesgo de suicidio en todas partes del mundo. Un estudio reciente señala que durante la pandemia, 1 de cada 4 estaba sufriendo depresión y ansiedad. 1 de cada 3 dijo tener insomnio, señaló el directivo del organismo internacional. En tanto, el Consejo Internacional de Enfermeras había estimado que aproximadamente 10% de los casi 30 millones de personas contagiadas por el SARS-CoV-2 corresponden a profesionales de la salud. De acuerdo con el último reporte de esta organización, más de 1,000 enfermeras murieron en 44 países en los que hay datos disponibles. El reporte indica que menos de la mitad de los países encuestados considera el COVID-19 como enfermedad laboral, lo cual afecta a los trabajadores en primera línea. Por otra parte, Medscape llevó a cabo una encuesta internacional a 7.400 médicos de España, Estados Unidos, Brasil, México, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Portugal sobre varios aspectos en el manejo de la pandemia. El 67% de los médicos españoles refirió haber tratado a los pacientes de COVID-19 sin tener el equipo de protección personal adecuado, seguido por Francia con 45%, México con el 40%, Reino Unido 34%, Brasil 28% y Estados Unidos 23%, informó Elizabeth Ortiz.
Muchas gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Y mire, Angie es una trabajadora del sector salud y desde que inició la pandemia sufrió agresiones físicas en diversas ocasiones. Este es su testimonio. Desde que inició la pandemia, el personal de salud ha sido el que más ha sufrido y el que ha soportado el peso de la contingencia. Primero, con la falta de equipos de protección para diagnóstico y la falta de protocolos para atacar al nuevo coronavirus. Y por si esto fuera poco, el estrés por no contagiarse y enfermar a sus familias, además de las agresiones que en algunos países han sufrido. Angie es una enfermera que ha sido víctima de agresiones por gente en la vía pública y por la falta de equipo de protección. Al principio pues no teníamos el equipo adecuado para la protección para la entrada de las áreas de COVID. Después ya llegó el material, pero llegó como muy justo. Entonces nos permitía nada más agarrar como un equipo al día. Y después empezó a escasear el equipo de protección, entonces ya los equipos los teníamos que reutilizar, se puede decir. Y sí ha sido un poco difícil sobrellevar esta pandemia, desde el equipo de protección, desde la gente, cómo nos ha tratado en la calle. Es muy, muy estresante y pues preocupante. Angie explica los cuidados que debe tener todos los días al llegar a su casa para evitar contagiar a su familia. Ya que el equipo se estaba escaseando, pues nosotros teníamos que proporcionar nuestros propios cubrebocas. De hecho, tenemos que comprarlos nosotros, pues para tener nosotros la seguridad de que tenemos cubrebocas durante el día. Al salir del hospital, pues yo tiro ese cubrebocas y utilizo otro para salir llegar a mi casa. Entonces, lo que trato de hacer es, en cuanto llego a mi casa, pues meterme a bañar, toda la ropa que tengo puesta o mi uniforme, lo lavo a mano, lo lavo aparte. Tratando de proteger a mi familia, por lo mismo de que también en el hospital yo estoy protegida con mi uniforme, pero ya en el transcurso del camino, pues no sabemos con qué me pueda enfrentar, y por eso opto por llegar y lavar toda esa ropa aparte. Angie es joven, no tiene hijos, pero sus papás son su principal preocupación, ya que tienen enfermedades crónicas y vive con ellos, lo que a veces le quita el sueño y sufre en ocasiones insomnio y ataques de ansiedad, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Hoy saludando, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Belén. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, escuchábamos ya en la primera parte de este programa una serie de testimonios, pero además de cifras realmente muy preocupantes, doctor, respecto a lo que han tenido que enfrentar los trabajadores de la salud en medio de esta pandemia. Ya nos lo decían nuestras compañeras, quizá no es algo nuevo, porque el profesional de la salud siempre está en riesgo porque está en contacto con personas enfermas y siempre está también sometido a mucha presión emocional, doctor. Sí, Belén, definitivamente esta pandemia ha puesto de manifiesto fenómeno particular que vive el personal de la salud ante los riesgos de adquirir enfermedades infecciosas en el ámbito laboral, pero también en lo que conocemos como burnout, ese cansancio psicológico, ese desgaste emocional que ocurre no solo por motivo de la alta carga de trabajo, sino por el impacto psicológico que vive el personal de la salud ante la preocupación de ver gravedad en sus pacientes, de ver el entorno no solo sanitario, no solo médico del paciente, sino también el entorno familiar, el entorno social. El personal de la salud
se involucra más allá de lo que es solo la salud física, se involucra también en lo relativo a la salud mental de sus pacientes y, por qué no decirlo, también de su entorno social. Entonces, todo eso genera situaciones de desgaste que conocemos como burnout. Y no se diga entonces cuando se enfrenta a patologías infecciosas, el riesgo que esto significa. Las enfermedades infecciosas las puede adquirir el personal de la salud por vía respiratoria, las puede adquirir por vía de las punciones y cortaduras en el ámbito laboral, cuando se trata de enfermedades infecciosas que predominantemente se encuentran en el torrente sanguíneo de los pacientes, como el caso de hepatitis B, hepatitis C, VIH-Sida. Y en el caso de enfermedades respiratorias, bueno, pues este que estamos viviendo es el gran ejemplo. Una enfermedad que tiene una transmisión de 2.3 personas por cada caso índice, lo que llamamos el número de reproducción básico, y en donde el personal de salud pues es uno de los grupos de más alto riesgo. Hay personas que en el ámbito del trabajo hospitalario atienden hasta a 20 pacientes con COVID-19 al día, incluso más cuando la saturación está a tope, y esto pues representa un riesgo, aún utilizando el equipo de protección personal, porque el equipo de protección personal tiene todo un protocolo, se sigue, indudablemente que existen cursos para adecuadamente utilizar el equipo de protección personal, y además se tiene que hacer un protocolo colaborativo con los demás compañeros para que, en particular en el momento de retirar el equipo de protección personal, que es el momento peligroso, se vigile por pares que se está realizando adecuadamente, paso por paso, para no correr un riesgo mayor. Doctor, ha mencionado usted diversos momentos que vale la pena retomar cada uno de ellos en particular, pero yo quisiera, doctor, si me lo permite, como dice la expresión, empezar por el principio. De hecho, es una profesión que requiere, como muchas otras, de mucha pasión y que podríamos decir prácticamente es un apostolado, doctor, porque todo esto inicia desde los estudios, desde que una persona decide estudiar medicina. No tengo el dato preciso, pero supongo que son de las profesiones que mayor años de estudio demandan, doctor. Sí, Belén, efectivamente es una de las profesiones más largas en cuanto al número de años de estudio, porque además, una vez que concluyes los estudios de licenciatura, un alto porcentaje trata de lograr una especialidad, y además de una especialidad, una subespecialidad, y frecuentemente cursos y adiestramientos de alta especialidad. Así se ha ido hiperespecializando la medicina y las diferentes áreas de la salud. Se requiere mucha vocación, efectivamente, porque se requiere mucho estudio, se requiere educación médica continua, se requiere estar al día en cuanto a lo que se va publicando a nivel mundial, con la evidencia científica suficiente, pero se requiere vocación porque, como bien lo comentábamos hace un momento, primero se corren riesgos, segundo se enfrenta día a día al sufrimiento humano. La pérdida de la salud es la pérdida de lo más valioso que tiene el ser humano. Es el bien superior, la salud y por supuesto la vida. Entonces,
el vivir continuamente con esos riesgos, con el sufrimiento del paciente y su familia, pues sí requiere de mucha vocación, porque se sufre junto al que sufre. Claro. Y por ende, quien ha optado por una profesión de la salud, pues sí debe pensarlo varias veces. Y luego, pues vienen los otros aspectos que son como muy objetivos, ¿no? Se trabaja, pues, con frecuentemente situaciones de alta contagiosidad, frecuentemente pacientes con procesos infecciosos muy severos, pacientes en los que un procedimiento quirúrgico es de tan alto riesgo que hasta la posibilidad de fallecimiento durante un procedimiento puede ser mayor del 30%, y entonces un cirujano o un anestesiólogo que entran a un quirófano bajo esas condiciones de riesgo, imagínate lo que llevan de carga emocional y lo que además están pensando con respecto al paciente y a la familia que está en espera de ver algún resultado positivo. Entonces, sí, indudablemente mucha vocación. Y usted lo acaba de decir, doctor, mucha responsabilidad, ¿no? La que cargan en sus hombros, precisamente porque tienen en sus manos la vida de otro ser humano. Así es. Y doctor, una profesión también que difícilmente se puede dejar en la oficina o se puede dejar en el hospital. Es una profesión que ustedes llevan incluso a casa y no hay días de descanso tampoco. Pues sí, Belén. Frecuentemente el personal de la salud no tiene horarios. Frecuentemente es llamado a cualquier hora del día y de la noche y hay que acudir. Frecuentemente el personal de la salud es consultado incluso vía telefónica para algún consejo. Piensa en el caso de los pediatras, en donde hasta se ha estandarizado la consulta telefónica a nivel internacional y es completamente válida. Las razones obvias, un pequeñito que requiere cuanto antes iniciar tratamiento, frecuentemente por alguna patología sencilla, común, que el pediatra es capaz de identificar con los signos que manifiesta la madre, etcétera, pero es tener el teléfono en todo momento junto a sí y estar atendiendo, pues incluso a horas del día o a horas de la noche, en donde pues se tenía dispuesto para el descanso, ¿no? Entonces, todo eso va influyendo sobre la carga emocional del profesional de la salud. Pero te digo algo, Belén, yo creo que si hicieras una encuesta con el personal de la salud con respecto a la profesión, la satisfacción por la profesión, aún en condiciones de tan alto trabajo y tan alto desgaste, la gran mayoría diría volvería a estudiar enfermería, medicina, volvería a ser psicólogo, volvería a ser nutriólogo, porque es lo que en esencia llevo en el alma, la solidaridad para con los demás, y deja muchas grandes satisfacciones de igual forma. Doctor, y quisimos poner este marco, este contexto, porque nos sirve de referencia para hablar sobre un fenómeno que ocurrió precisamente durante esta pandemia y así lo queremos dejar en el pasado, ojalá que ya no esté ocurriendo. Han sido los médicos, las doctoras, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, el personal de salud, de los personajes más queridos y respetados dentro de una sociedad, precisamente por su labor, por todo el esfuerzo y por su compromiso. Y sin embargo, hemos sido testigos durante esta pandemia de una situación realmente inaudita. Sí. El ataque a este personal de la salud que no ha hecho otra cosa más que hacer su trabajo y hacerlo de una manera muy comprometida, doctor. Qué situación tan lamentable, qué situación tan deleznable. Me parece que está en la desinformación,
pero también raya pues en la falta de valores esenciales. Quien lo ha hecho, pues creo que ha afectado no solamente al propio personal de la salud, sino a toda una sociedad, porque el personal de la salud hoy por hoy constituye la piedra angular en el manejo de esta pandemia y lo es para los sistemas de salud en general. La sociedad debe reconocer en la salud uno de los principales satisfactores para la felicidad y la calidad de vida. Son 4 los grandes pilares de la calidad de vida: la salud, la educación, la seguridad y, por supuesto, el ingreso, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tener salud, pues es tener lo más valioso, porque sin salud no hay todos los demás satisfactores. Entonces, el no respetar a quien con su esfuerzo de cada día intenta mantener la salud pública, intenta mantener los estándares de salud individuales y colectivos, pues creo que, insisto, raya en lo más deleznable que pueda haber. Lo digo de igual forma, por ejemplo, para aquellas circunstancias en donde quien te cuida de igual manera es despreciado, pues creo que es algo que no podemos permitir socialmente. Y en el caso de los profesionales de la salud, menos aún, porque hay 2 cosas. 1, te está cuidando la salud y 2, está poniendo en riesgo su propia vida. Así es. Y de eso vamos a regresar precisamente después del corte, doctor. ¿Cómo, pues en medio de los protocolos y de los cuidados que hay que tener como personal médico, lamentablemente están ocurriendo también contagios, lamentablemente están ocurriendo también decesos? Con esto regresamos después de la pausa. Se lo decíamos también al inicio de este programa, la Organización Panamericana de la Salud lanza una nueva alerta ahora para aquellos países que, en opinión de este organismo, están reabriendo demasiado pronto en medio de esta pandemia. Mientras que en Europa las infecciones por SARS-CoV-2 están resurgiendo, en América Latina la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló que si la apertura es demasiado pronto hay mayor riesgo para la población. Aunque a nivel país los casos han disminuido, en Estados Unidos hay algunos puntos que siguen reportando incrementos. En América del Sur, en algunas zonas de Colombia, a lo largo de la frontera con Venezuela, los casos se han multiplicado por más de 10 en las últimas 2 semanas. Hay patrones similares en Argentina. En el Caribe, muchas islas grandes como Jamaica, Bahamas y República Dominicana también están experimentando picos drásticos en algunas zonas. La tasa de mortalidad también está aumentando en algunos lugares de México. En Ecuador, Costa Rica y Bolivia hay una tendencia similar donde las defunciones continúan aumentando. La región comenzó a reanudar la vida social y pública en un momento en el que la COVID-19 todavía requiere importantes intervenciones de control, y aunque hay razones comprensibles porque los niños necesitan aprender, las familias necesitan dinero para comer y vivir, y el comercio mundial no puede restringirse para siempre, si la reapertura es pronto se le da al virus más espacio para propagarse y pone a las poblaciones en mayor riesgo. En el Caribe, donde varios países que prácticamente no tenían casos experimentaron picos cuando se reanudó el turismo, advirtió la directora de la OPS. Por otro lado, algunos países como Bolivia, Brasil, Chile y Estados Unidos se están preparando para celebrar elecciones. Es por eso que se necesita una planificación cuidadosa para garantizar que los protocolos respondan a la necesidad de prevenir la propagación del virus, informó Elizabeth Ortiz. La interrupción en las escuelas causadas por COVID-19 constituye una emergencia educativa global que amenaza
con descarrilar la educación de al menos 24 millones de estudiantes, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El 25% de los países aún no tienen fecha para el regreso a la escuela, con los efectos negativos que los cierres prolongados causados con la pandemia implican para la educación. Las agencias dedicadas a la salud, los niños y la educación urgen a los gobiernos a dar prioridad a la reapertura escolar, invirtiendo en medidas de seguridad y protección sanitaria. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recordaron que a 9 meses del inicio de la pandemia del coronavirus quedan muchas preguntas en cuanto a la forma en que la COVID-19 puede atacar a niños y adolescentes, quienes en general tienden a tener un cuadro leve de la enfermedad, aunque llega a haber casos graves o incluso fatales, y aún así se desconocen los efectos a largo plazo de la infección en estos grupos. Pero la interrupción de la educación de esos colectivos tiene consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. Por eso, es de vital importancia que puedan volver a sus escuelas. En algunos países, los planteles han abierto. Sin embargo, según los datos de UNICEF, 1 de cada 4 todavía no tiene fecha para la reapertura. La directora de esa agencia, Henrietta Ford, por su parte, urgió a los gobiernos a invertir de nuevo en la educación y a dar prioridad a la reapertura escolar cuando se levanten las restricciones impuestas por la pandemia. Los organismos internacionales reiteraron la importancia de que se invierta en todos los aspectos de la educación en el marco de la pandemia: capacitación para maestros, infraestructura física y digital, instalaciones sanitarias y de higiene adecuadas, agua limpia y jabón, así como otras medidas de sanidad y saneamiento e información para estudiantes y docentes. Informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor, ya tendremos oportunidad la próxima semana de hablar sobre el regreso a clases, porque justo estamos en la época de la vuelta a las clases en varias partes del mundo, y cómo cada país ha venido tomando su decisión y cómo se han tenido que tomar también decisiones de marcha atrás en la reapertura de colegios. Doctor, la próxima semana será un tema que aquí estaremos abordando. Efectivamente, Belén, y qué bueno porque en algunos países el regreso presencial a clases ha coincidido con rebrotes. Hay que tenerlo en consideración y los protocolos que se implementen deben ser con muchas medidas de seguridad, pero ante todo, en el momento en que realmente esté bajo control la pandemia en algún lugar determinado, en el país en cuestión, en la región en cuestión. Creo que va a ser un tema interesante. Claro. Doctor, volviendo con el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con el personal médico y los riesgos que enfrentan hoy frente a COVID-19 y sobre todo muchas veces esta decisión de incluso salvar la propia vida. Hemos conocido una gran cantidad de testimonios de personal que en lugar de decir me resguardo en mi casa para evitar contagios, ha sido todo lo contrario, doctor. Una gran cantidad de voluntarios, de personal médico que ha querido y quiere estar en la primera línea de batalla en contra de COVID-19, doctor. Así es, Belén. El personal de la salud históricamente ha sido, diría, heroico. Han sido muchos los ejemplos en la historia de la humanidad, como el caso de la guerra de Crimea 2 siglos atrás, en donde la que se considera la madre de la enfermería, Nightingale, es una voluntaria que trabaja auxiliando a soldados de esta guerra de Crimea, y ahí es en donde nace la enfermería, fíjate, como una profesión heroica. Pero así han sido muchísimos casos ante epidemias, ante guerras, ante desplazamientos. ¿Qué decir de tantos grupos voluntarios de talla internacional como Médicos Sin Fronteras, que van a los lugares en donde existe un alto riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas al personal de la salud? ¿Qué decir, por ejemplo, del caso de congregaciones religiosas dedicadas a la atención de la salud? La Madre Teresa de Calcuta es un buen ejemplo.
Ella se vocacionó a la atención de pacientes con tuberculosis en la India, y así se pueden citar grandes ejemplos de heroísmo del personal de la salud en momentos difíciles, en momentos verdaderamente críticos, y este no es la excepción. Han existido muchos voluntarios trabajando en primera línea de batalla contra COVID-19. Doctor, usted mencionaba al inicio del programa una parte muy importante en el autocuidado del personal, y es justo cuando tienen que desprenderse de este equipo, de esta vestimenta que utilizan durante la atención de pacientes con COVID-19. Usted decía, el momento de retirarlo es el más importante. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque precisamente en ese momento tú ya tuviste contacto con el paciente y existen altas probabilidades de que en la superficie de este equipo de protección personal esté SARS-CoV-2, esté el virus en cuestión. Ahora, este equipo de protección personal, por supuesto, no es exclusivamente para SARS-CoV-2, para COVID-19. En otras epidemias y en otras enfermedades infecciosas se debe utilizar también. Pero hablando específicamente de SARS-CoV-2, pues una vez que has entrado a atender a un paciente en un área de atención a COVID-19 crítica o a un área general, el equipo puede quedar contaminado con el patógeno desde cualquier parte, ¿no? Las botas, el propio equipo corporal o también los guantes, los gogles, la mascarilla, el gorro, etcétera. Entonces, el momento de quitarlo es el crítico, digamos, porque ese es el que puede representar el riesgo de que alguna de las superficies de este equipo de protección personal toque tus vías respiratorias o las conjuntivas o tus propias manos, y eso representar el riesgo de que el virus entre al organismo del personal de la salud. Entonces, preferentemente, Belén, en ese protocolo, una persona también, compañero, debe estar vigilando que te estés quitando el equipo adecuadamente, en el orden apropiado, y además el lavado de las manos casi en cada paso que se da al momento de retirar el equipo de protección. Cuando te vistes, también existe un protocolo y un orden. Sin embargo, cuando te vistes, estás utilizando todo estéril, y entonces ahí el riesgo es mucho menor. Por otro lado, hay que decir que existen condiciones particulares en el manejo del paciente que son de mayor riesgo. Por ejemplo, corre más riesgo el personal de la salud que intuba al paciente cuando este paciente requiere de ventilación mecánica asistida que el resto del personal. Corre más riesgo, por ejemplo, aquel personal que está en contacto con nebulizaciones que se realizan al paciente, que dicho sea de paso, los protocolos internacionales han sugerido al máximo posible evitar nebulizar a los pacientes con SARS-CoV-2, porque eso representa un mayor riesgo para los demás, incluido el propio personal de la salud. Pero hay momentos de mucho riesgo, por ejemplo, utilizar oxígeno a alto flujo en pacientes que no han podido superar los niveles de oximetría solamente con puntas nasales o con una máscara reservorio. El utilizar el oxígeno a alto flujo representa un riesgo adicional para el personal de la salud. Entonces hay momentos, dentro de los peligrosos, hay momentos más peligrosos aún, y el personal de la salud lo sabe y lo tiene perfectamente identificado. Ahí hay que tener mayor cuidado aún.
Claro. Ahora, doctor, entre el personal médico también hay grupos de alto riesgo. Claro. Hablamos de los médicos por arriba de los 60 años que siguen en activo porque son médicos fuertes todavía, Claro. Hábiles, muy hábiles. Estamos hablando de personal con obesidad o con alguna comorbilidad, doctor. Y también hemos sabido de casos de médicos, de enfermeras, de doctoras, de médicas, de enfermeros que aún con estas condiciones de riesgo han seguido atendiendo a sus pacientes, doctor. Efectivamente, Belén. Fíjate, en general, también a nivel internacional se ha sugerido que en la medida de lo posible, el personal de la salud de alto riesgo, digamos, o se disponga para atender otras áreas en el ámbito hospitalario, que no los ponga en riesgo, o incluso se disponga de que el personal no acuda a las áreas hospitalarias. Me refiero a personas con diabetes, con hipertensión, mayores de 65 años de edad, y esto lo ha adoptado en general el mundo. Sin embargo, aún bajo esas circunstancias ha habido personal que de forma voluntaria decide no quedarse a la atención de los pacientes. Por supuesto que hay que evitar a toda costa que mujeres embarazadas, personal de la salud, en estas circunstancias estén acudiendo a hospitales. Hay que, de igual manera, personal inmunosuprimido, por ejemplo, con enfermedades inmunológicas o autoinmunes como lupus eritematoso, artritis reumatoide, y que reciben corticoterapia por periodos prolongados de tiempo, hay que evitar que este personal de la salud esté en los hospitales y más aún en áreas de atención de pacientes con COVID. También hay que decir, Belén, que aproximadamente el 45% del personal de la salud que se ha infectado con COVID-19 no ha adquirido la infección en la atención de pacientes con COVID. El 45% del personal de la salud lo ha adquirido en el ámbito comunitario. Entonces también ahí hay que insistir con el propio personal de la salud a que nos cuidemos en todas las circunstancias, tanto en el ámbito asistencial como también en el ámbito comunitario. ¿Por qué? Porque pues la distribución de enfermedades generales como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, generalmente se distribuye igual en el personal de la salud que en el resto de la población. Así es, doctor. Vamos a hacer nuestra última pausa. Regresamos ya para entrar a conclusiones. Estaremos también yendo a Colombia para que nos informen qué está ocurriendo en este país. La pausa, volvemos. María Paula Garzón es nuestra compañera periodista en Colombia. Ella pertenece al equipo de trabajo del canal TRO en este país y nos presenta el siguiente reporte. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos como siempre con cifras. En este momento estamos sobre los 745.000 casos positivos de COVID-19 en el país, más de 23.000 muertes, pero la buena noticia es que los casos recuperados continúan aumentando. En este momento ya hay más de 615.000 personas que se han logrado recuperar de este virus, lo que nos da un total de cerca de 105.000 casos activos en este momento en el país. El panorama en Colombia parece ser positivo, pese a las predicciones de algunos expertos que en este momento decían que después de 15 días de empezar el aislamiento selectivo, pues podría haber un aumento en el número de contagios y también en el incremento del pico de contagios,
por las diferentes reactivaciones económicas que se han presentado, que también han generado algunas aglomeraciones. Sin embargo, pues para sorpresa de todos, continuamos en un promedio de 7.000 casos, lo cual es bastante bajo a comparación de cómo estábamos hace aproximadamente 2 semanas, que teníamos cerca de 10.000 casos diarios. Por lo tanto, pues el panorama es positivo, pero las autoridades piden a la comunidad mantenerse alerta ante los diferentes cuidados y medidas de bioseguridad que hay que tener para poder evitar los contagios y que vuelva a crecer el pico y el número de personas que puedan contagiarse de este virus aquí en el país. Por otra parte, pues continuamos con las reactivaciones económicas en el país. La ciudad de Cali es uno de los pioneros en implementar un plan piloto para el consumo de bebidas embriagantes bioseguras. Esto quiere decir que de aprobarse este plan piloto, muy pronto podrán reabrir los establecimientos nocturnos y empezar nuevamente en la vida de entretenimiento y de ocio pues por las noches. También por otra parte, esta semana ya va a iniciar el plan piloto para vuelos internacionales, lo cual es bastante positivo para la reactivación económica del país. Sin embargo, pues hay que continuar con todas las medidas de bioseguridad. Este plan piloto para los vuelos internacionales pues iniciaría en la primera fase conexiones con Estados Unidos, con Panamá, con Brasil, con México también, y por supuesto pues con otras ciudades que estén dispuestas a implementar este plan piloto para que posteriormente sea reactivada esta parte, este sector de la economía, y ya entrará una segunda fase donde habría conexiones con otros países un poco más cercanos como Venezuela. Es toda la información que tenemos por el momento. Por supuesto, el panorama es positivo, pero hay que continuar alerta con todas las medidas de bioseguridad para evitar un nuevo brote de contagios. Ese fue un informe de María Paula Garzón para Coronavirus, la pandemia, desde Canal TRO. Muchas gracias, María Paula. Gracias por esta información, como siempre, oportuna. Y mire, a propósito de Canal TRO, queremos agradecerle a Amanda Jaimes Mendoza, gerente de Canal TRO en Colombia, quien pues se ha tomado la molestia y el tiempo de enviarnos este mensaje a propósito de los 200 programas al aire que celebramos precisamente el día de ayer. Extendemos un abrazo de felicitación al Canal 44 de México. 200 episodios al aire de su programa Coronavirus, la pandemia. Felices como Canal TRO de ser partícipes activos de este programa y que sean muchísimos más episodios para poder informarnos. Felicitaciones. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, por este mensaje que nos alienta, doctora, a seguir adelante. Han sido 200 programas. La verdad es que no los hemos sentido. Ha sido un esfuerzo de un gran equipo y queremos que sean muchos más para cumplir con esta misión, con este objetivo de informar objetivamente a la población en medio de esta pandemia. Claro que sí, Belén, claro que sí. Ha sido una muy grata experiencia. Ojalá y nunca hubiera existido pandemia y que nunca hubiera habido necesidad de un programa como este, pero creo que la Universidad de Guadalajara, en conjunto con tantos hermanos de radiodifusoras en América Latina, en diferentes lugares del mundo, en esa gran colaboración, pues han venido cumpliendo con un propósito social de mucha responsabilidad al brindar información oportuna al respecto de la dinámica que está teniendo esta pandemia de COVID-19 y los hallazgos científicos, académicos que van surgiendo día con día y que de alguna manera son pues la fuente de esperanza, la luz de esperanza para lograr contener y en su momento mitigar la pandemia de COVID-19. Oiga, doctor, y quizá no es tanto el tema, pero sí aprovechar para agradecer a esta gran red, a esta gran asociación de televisoras públicas de América Latina, porque el programa de Coronavirus, la pandemia, es un gran ejemplo de lo que se ha venido haciendo, porque no es de ahora, no es la primera vez, desde hace ya algunos años, este esfuerzo coordinado de las televisoras públicas por cumplir con el objetivo y la esencia de las televisoras públicas, que es llevar educación, ciencia, tecnología, entretenimiento, cultura, educación, no sé si lo había mencionado. Esa es la esencia de las televisoras públicas, a diferencia de la televisión privada, que bueno, lo tendrá de maneras distintas. Pero sin duda alguna el espíritu de las televisoras públicas es este. La salud, usted lo decía, doctor, es uno de los elementos más preciados, si no es que el más preciado del ser humano.
Y es por ello que es importante también estos programas de salud dentro de las televisoras públicas. Ahora, lo decíamos, así como nosotros desde México estamos produciendo este programa, otras televisoras en otras partes de América nos están enviando también a Canal 44 sus contenidos. Y esta es una riqueza que no podemos pues, pagar con absolutamente nada, ¿no, doctor? Efectivamente, Belén. Y al final de cuentas es la sociedad la que tiene el mayor beneficio de toda esta colaboración, porque imagínate qué cantidad de ciencia, de cultura, qué cantidad de información de alto contenido y particularmente del esfuerzo de universidades, de centros de investigación, etcétera, que vierten sus contenidos precisamente en televisoras públicas y que a través de compartirlo, pues van generando condiciones de mayores estándares de calidad para la población, ¿no? Así es. Pues así es que también creo que mucha gratitud para todos los compañeros de televisoras públicas que han venido acompañando este gran esfuerzo. Así es, han sido la gran ventana para llegar a todos estos rincones y la verdad es que ha sido un trabajo muy satisfactorio y sobre todo esto que usted dice, doctor, importantísimo, el acompañamiento que ha ocurrido a lo largo de estos 200 programas. Doctor, pues nos quedan unos 2-3 minutitos para despedir esta emisión. Y pues vale la pena recapitular, doctor, sobre el gran trabajo y el gran esfuerzo que han hecho el personal médico a nivel mundial. Ya hemos hablado de los cuidados, también del autocuidado. Y bueno, afortunadamente hemos conocido de menos casos de agresión al personal médico. Ojalá que esta desinformación que ocurrió al principio haya quedado ya zanjada y que hoy por hoy sigamos respetando y valorando el trabajo del personal médico, doctor. Efectivamente, Belén, ante todo. Y el propio personal de la salud en diversas expresiones ha dicho, ante todo, que la sociedad respete el trabajo que viene haciendo el personal de la salud. Y en general, la sociedad no solamente lo ha respetado, sino lo ha aquilatado. Como dices tú, han sido casos de excepción muy lamentables. Y por otro lado, también el personal de la salud ha sido insistente en casi todo el mundo en que pues una de las maneras de reconocer más su trabajo es brindándole al personal de la salud todas las necesidades, o mejor dicho, satisfaciendo todas las necesidades que tienen con respecto al desempeño de su trabajo. Equipo de protección personal suficiente y de calidad. Mayor contratación de personal de la salud para que de esa manera el trabajo sea mucho más equilibrado, que no sea más saturado el trabajo de cada día y por supuesto equipamiento médico e insumos para la atención a la salud suficientes y de calidad, pues para tener la satisfacción de que se está haciendo todo lo humanamente posible y además con la suficiente calidad y además con la seguridad en la atención integral de los pacientes. El personal de la salud se siente muy satisfecho cuando tiene todo lo que necesita para trabajar de manera óptima y creo que ahí encuentra el mayor reconocimiento. Doctor, es que este punto con el que estamos prácticamente cerrando es importantísimo, lo hemos dicho también en algunos otros programas. Ojalá que una de las grandes lecciones que aprendamos de esta pandemia es que no estábamos preparados y seguimos sin estar preparados para atender pandemias de esta magnitud. Esto significa que tenemos que replantear los presupuestos para las áreas de salud, no solamente en países como América Latina o de África con menos recursos, sino también en aquellos países avanzados donde también sufrieron por la saturación de hospitales, doctor. Efectivamente, Belén. A todo el mundo creo que esta pandemia le ha llevado a esa reflexión. Creo que nadie en el mundo estaba preparado para enfrentarla y por lo tanto más presupuestos para las áreas de salud, más personal de la salud, más camas para la atención hospitalaria y de cuidados intensivos, más equipamiento, más insumos, más equipo de protección personal
son fundamentales, no solamente en presencia de pandemia, en general, en todos los momentos, el fortalecimiento de los sistemas de salud en el mundo. Muy bien, doctor, como siempre, es un gusto. Gracias, Belén. Estar con usted compartiendo este programa. Queremos agradecerle también a usted por habernos acompañado y queremos aprovechar para recordarle que en fin de semana también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. Hacemos una recopilación de lo que han sido los programas a lo largo de la semana, por si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos. En fin de semana puede recuperar mucha de esta información valiosa. Así que le invitamos para que nos sintonice también sábado y domingo en los horarios habituales de coronavirus, la pandemia. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.